conversación tan interesante. Una de las preguntas que me pareció muy interesante, que va bastante relacionada con la pregunta primera, ¿qué es la teología narrativa? Es esta que Aaron nos deja. ¿Qué diferencias o similitudes hay entre teología narrativa y la disciplina de la teología bíblica? Esta es una muy buena pregunta porque quizás cuando pensamos en teología, usualmente pensamos en teología bíblica, teología sistemática, quizás es nuestro primer foco cuando nosotros pensamos en el estudio teológico. Entonces estamos proponiendo la teología narrativa. Habrán, bueno, de que hay diferencias. Quizás algo que me intriga un poco más es las similitudes, la parte de las similitudes. ¿Qué piensan ustedes? Creo que es una pregunta interesante la que, la que estás haciendo, Aarón, y bienvenido, buenas noches, porque es resultado de la desintegración de nuestro pensamiento y es una consecuencia muy natural a esa disección que sufrimos a través de la modernidad, a esa especificidad de disciplina eh, dentro de todos los campos, dentro de la ciencia, dentro de la teología, dentro de cualquier campo de estudio, ¿no? Y creo que hasta cierto punto la similitud es que la teología bíblica es o debería ser una teología narrativa, porque nos estamos acercando a un libro de historias. Y quiero ser muy cuidadoso con esto. Cuando digo historias, no me refiero a asuntos de inspiración, de veracidad, de eso, no. Es que el texto bíblico en su forma literaria, la mayoría es una narrativa, es una historia, se están contando historias. Entonces, la similitud es en que creo que la teología narrativa le da al texto bíblico el poder de contar su historia para que el texto nos lea a nosotros, nosotras, y para que nosotros también leamos al texto. Y entonces traemos nuestras historias y experiencias hacia el texto para que el texto también traiga sus historias y experiencias hacia nosotros, hacia nosotras, y juntos en comunidad, y esto es muy importante en cualquier teología, es en comunidad que venimos juntos, juntas a ver qué, qué similitudes hay entre nuestras historias, cómo se respondió a situaciones similares posiblemente. Y creo que es parte de una dualidad que hemos sufrido en el cristianismo. Y es que hemos tenido la tendencia de ver el texto bíblico como un libro de reglas, de moral únicamente, cuando es más, es la invitación a una conversación, es la invitación a escuchar una historia. No recuerdo dónde leí esto, decía. La Biblia no se hizo para ser predicada, se hizo para ser contada, se escribió para ser contada. Entonces ahí veo más o menos esa similitud, esa invitación que nos hace la teología narrativa. ¿Qué piensas, Ruth? No, me parece bien, sí, realmente no hace falta agregar mucho. Creo que una teología que responda al carácter de la Biblia, a su personalidad, a su modalidad, que respete a la Biblia, es una teología narrativa. Otra perspectiva le impone expectativas, criterios foráneos, extranjeros, ¿sí? Que en ese sentido respetar a la Biblia demanda un lente narrativo, porque en esencia, como bien dijiste, Joel, la Biblia es un compendio, un entrelace
de relatos en un gran relato, de la intervención de Dios en la historia humana, procurando demostrar su amor e invitarnos a responder a ese amor. Entonces, en realidad, una teología netamente bíblica será narrativa. Muy interesante. Gracias. Ok, y siempre tomando en cuenta esto, antes de movernos a la siguiente pregunta del público, cuando a veces me pongo a pensar también en sí, que la Biblia es un texto sí, es un texto de historias, siempre encontramos aspectos de la Biblia donde pareciera que estamos encontrando como una lista de principios. Desde ahora pues, me pongo a pensar quizás en Proverbios, Eclesiastés, Pablo en sus escritos muy pocas veces contaba historias, casi siempre se siente como que uno está leyendo un sermón. ¿Cómo encajan estos escritos bíblicos en una teología narrativa? Sí, o sea, reconocer que en esencia la Biblia es un gran relato, no desconoce los géneros particulares de secciones específicas que tienen una naturaleza poética, una porción de sabiduría, una sección profética, una sección apocalíptica, o sea, no se desconoce, pero todos esos están insertos, digamos que el hilo conductor es el gran relato, y dentro de eso sí hay variedad de formas. Entonces no estamos diciendo que cada porción bíblica tiene una forma narrativa, sino que el todo, el conjunto es un gran relato, dentro del cual hay relatos más pequeños, hay poesía, hay otras formas y géneros literarios que son parte de los recursos de los propios autores, inspirados y dirigidos por el Espíritu Santo para producir y revelar las demandas. Aún, por ejemplo, la ley. Obviamente uno lee el Levítico y no ve mucho relato, ahí ve hagan esto, no hagan lo otro, hagan de esta manera, no lo hagan de esta otra. O sea, son prescripciones, no hay mucho narrativo ahí, pero se inserta dentro de la historia de un pueblo que está procurando consolidar su identidad como tal dentro de los parámetros de la provisión de Dios para ese pueblo y para hacer bendición a otras naciones. Entonces, sí, solo vale esa aclaración. Sí, es cierto, porque es lo que bien decías antes, que no podemos remover un pedazo del texto y verlo como una cosa única que no existe fuera del texto. Es como, no podemos pensar que Proverbios fue escrito en un vacío que no existía dentro de ninguna historia, sino que en algún momento en parte de la historia fue escrito y por qué se escribió. Qué estaba sucediendo y cuál fue la inspiración del Espíritu para mover al autor a escribir en ese momento. Bien decías con Levítico, las cartas de Pablo, eso tiene mucho sentido cuando no vemos la Biblia como libros particulares, sino que como una gran narrativa.